Buenos días, es un gusto estar con ustedes por este medio. El tema que nos ocupa es la importancia de un enfoque funcional en la evaluación de nuestro paciente. Yo soy la doctora Lourdes Medina de Álvarez Tostado. Me he dedicado a la visión baja durante muchos años de mi vida y he visto la formación de nuevos centros de rehabilitación visual, así como de profesionistas en el tema muy exitosos. El objetivo que tenemos ahora es poder mostrar qué tipo de exámenes tenemos que realizar para saber cuál es la función visual de nuestros pacientes, de tal manera que podamos hacer una historia clínica que sea suficiente para plantear las alternativas de ayuda y de apoyo a estos pacientes. Y tenemos que recordar en primera instancia cuál es nuestra función como clínicos. Nuestra función va a ser básicamente orientar, aconsejar y referir. Hacer una referencia oportuna en el momento oportuno le puede significar un cambio de vida total para nuestro paciente. Acuérdense que lo que digamos puede ser que nos lo crean y entonces podemos ayudar o perjudicar terriblemente a nuestros pacientes si no los orientamos de una manera adecuada, si no los referimos al sitio adecuado en el momento oportuno, a fin de cuentas, si no reciben un consejo positivo de nuestra parte. Entre lo que nosotros podemos ofrecer como clínicos a nuestros pacientes es empatía, diagnóstico, pronóstico, por supuesto, el mejor manejo clínico o quirúrgico del caso y ya como especialistas en visión baja, la valoración de la visión funcional que este paciente conserva para la utilización de esta visión con propósitos funcionales. Y este es el objetivo de esta pequeña charla. Lo que nosotros necesitamos como objetivo es conocer la visión que conserva esa persona en especial para que la utilice de la mejor manera posible para la realización de sus actividades en búsqueda de autosuficiencia y calidad de vida. De esta manera, el manejo es absolutamente personalizado e individualizado. Por lo que al hacer una historia clínica es muy importante que nos dirijamos al paciente por su nombre, que nos dirijamos a él, incluso hacer contacto visual con él, aunque él no lo haga en ese momento. No al familiar, al paciente. Observar la posición de la cabeza, su expresión corporal, el contacto visual en el interrogatorio y siempre utilizar términos positivos. Su visión es suficiente para. Nunca vamos a utilizar y lo poquito que le queda de visión o el resto de visión que tiene, siempre la visión que conserva es suficiente para. Estamos ante una persona y es importante que la miremos en su conjunto, no un par de globos oculares, nada más. Tenemos que en el interrogatorio tratar de tener una idea bastante fidedigna de cuál es la situación familiar de esa persona, cuál es su situación laboral, porque esto nos va a estar indicando cuál es el estado emocional. Conocer las necesidades, la motivación y sus objetivos. Un paciente que está pasando por un proceso de depresión muy profunda va a necesitar un manejo absolutamente diferente. Para valorar la visión funcional que esa persona conserva, tenemos que entender nosotros como clínicos, el mismo paciente y la familia, cómo y cuánto ve. Y estas dos preguntas son muy importantes. ¿Para qué le es útil en este momento la visión que conserva? Y si pudiéramos mejorar esa visión, ¿como para qué tipo de actividades le importaría mejorarla? Tenemos que valorar el cómo y cuánto puede ver en el desplazamiento autónomo de lugares conocidos y desconocidos, para subir y bajar escaleras, para la limpieza de su casa, para el arreglo personal, para actividades de recreación, para actividades laborales, para saber si puede leer, escribir, firmar, marcar el teléfono, utilizar la computadora. ¿Qué tal está el deslumbramiento también? Y el interrogatorio específico que tenemos que hacer va a ser, ¿su visión es suficiente para caminar?
Su visión es suficiente para caminar en la calle, usted solo. Su visión es suficiente para subir y bajar escaleras. A veces cuando la sensibilidad al contraste está muy disminuida, la escalera se puede ver como una franja continua y tenemos que prever que no haya accidentes, especialmente con los pacientes de edad avanzada. Su visión es suficiente para localizar la comida en el plato, para su arreglo personal, para la escritura, para la lectura, para la computadora. En fin, vamos haciendo un interrogatorio muy puntual de las necesidades visuales, de visión lejana, de visión intermedia y de visión cercana. Y entonces, ya teniendo una idea por las respuestas del interrogatorio, vamos a valorar nosotros cuál es esa visión funcional de nuestro paciente. Entonces le pedimos que vaya solo al sillón de exploración. Y aquí nos damos cuenta de si la familia trata de protegerlo, si ese paciente está inseguro para caminar, si puede dirigirse adecuadamente al sillón. En fin, todo esto nos va dando pistas de cómo está utilizando su visión. Y ya en el sillón de exploración vamos a valorar la agudeza visual lejana, la visión cercana, la sensibilidad al contraste, si podemos el campo visual de alguna manera por confrontación, si nos solicitamos un estudio de campo visual y hacemos nuestra exploración oftalmológica de rutina con todo lo que siempre hacemos, y si requerimos, pedimos estudios especiales en ese sentido. Siempre tenemos que cuantificar la visión en todos los grupos de edad. Vamos a permitir el movimiento de la cabeza, pero lo vamos a registrar. Siempre iniciamos a la menor distancia y nos vamos alejando poco a poco. Generalmente no utilizamos proyector, utilizamos cartillas porque tienen mucho mejor contraste, y después tenemos que hacer un óptimo estudio de la refracción. Muchas veces llegan nuestros pacientes a los que pensamos que ya se les ha hecho un estudio de refracción y no es cierto. Tenemos que realizar un óptimo estudio de refracción, que no es fácil en muchas ocasiones, porque hay leucomas, porque hay cataratas, porque hay nistagmus, en fin, pero hay que hacerlo si es necesario a una distancia menor de trabajo, y después vamos a hacer un subjetivo con un armazón de pruebas. Pero siempre cuantificar la agudeza visual. No se vale cuentadedos. En la valoración de la visión lejana decimos que es importante permitir el movimiento de la cabeza porque queremos saber si constantemente pierde el optotipo superior o el optotipo de arriba a la derecha o debajo de la derecha, y cuando nos ponemos nuestra cara como una cartilla de exploración, le preguntamos qué parte de nuestra cara se pierde. A todos los pacientes, sin importar la edad, vamos a cuantificar la visión cercana. Vamos a cuantificar el movimiento, vamos a darnos cuenta cómo es el movimiento de la cabeza, de los ojos. Vamos a ver la distancia de trabajo para observar la capacidad de acomodación y qué aproximación requieren, y cuantificamos. Aquí es muy importante el poder localizar si existe un escotoma para ver la cartilla, especialmente si hay un escotoma en el lado izquierdo, porque esto va a dificultar el inicio de la lectura y entonces se tiene que instruir sobre técnicas especiales de rastreo. Ya que sabemos cuál es la cantidad de la visión, nos vamos a valorar la calidad de la visión con la valoración de la sensibilidad al contraste, que se pueden utilizar diferentes tipos de pruebas como el BISTEC o para los menores la Hiding-Hay. Tenemos que estar conscientes del tipo de iluminación que este paciente requiere. Si mientras hacemos el examen, si requiere una luz dirigida muy intensa o al contrario presenta fotofobia, es bueno tener un reóstato en nuestras lámparas. Dentro de todo este estudio de la visión funcional, la valoración del campo visual es fundamental para entender la función visual. Hay un escotoma central, hay una disminución periférica de la visión, esa visión todavía le permite hacer algún tipo de actividades o ya le está impidiendo. Y dentro de este tipo de valoración del escotoma, pues nuestra prueba de Amsler nos sigue siendo muy útil.
cuál es el ojo dominante, en dónde está el escotoma, es un escotoma relativo, es un escotoma absoluto. Tendremos que ocluir el ojo dominante por ser el que está peor y domina, o al contrario, el ojo que está mejor es el ojo dominante y entonces ahí tiene un plus ese paciente. Y la valoración del campo visual, generalmente nos gusta hacerlo por la campimetría de tipo Goldman, que nos va a dar más elementos de juicio. La campimetría computarizada, tenemos muchas veces que pedir un estímulo mayor y no nos vamos a dejar llevar por un panorama negro, sino siempre buscar el mejor sitio de visión de ese paciente para hacerla de la manera más eficiente. La campimetría nos va a estar indicando también el tipo de ampliación que vamos a sugerir al paciente y la necesidad de un apoyo de rehabilitación, colocación del material de lectura, en fin, nos va a dar muchos elementos de juicio, por eso es tan importante. Hay pacientes que cursan con un deslumbramiento muy importante que les baja mucho su calidad de la visión y tenemos que tomarlo en cuenta para la prescripción de filtros especialmente. De tal manera que entendiendo cuánto y cómo ve nuestro paciente, conociendo sus necesidades, podremos aconsejar y prescribir ayudas ópticas, ayudas no ópticas, ayudas electrónicas, APPs y así como programas de rehabilitación para mejorar su calidad de vida. Porque esto es lo que nos interesa en nuestro paciente, que su cotidianidad sea mucho más fácil, mucho más llevadera y que pueda tener una verdadera integración familiar, social, laboral, cultural. Y muchas gracias. Aquí tenemos nuestros contactos y sabemos que siempre podemos ofrecer algo para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias.